Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Actualmente soy un exmilitar, y todo esto sucedió hace aproximadamente 2 años. En aquel entonces me encontraba en mi batallón ubicado en Culiacán, específicamente en el Saus, Sinaloa, al sur de la ciudad. Recuerdo que cierto día, a un grupo de compañeros y a mí, con quienes me había tocado tomar mis cursos, nos asignaron la guardia perimetral, es decir, la seguridad de la brigada. En esas actividades se tienen varios turnos, y siempre me intrigaba que me asignaran el turno de 12 de la noche a 3 de la mañana. En brigadas anteriores, solía estar cerca del cabo, quien a menudo me contaba muchas historias. Entre ellas, siempre mencionaba que el turno de 12 a 3 era considerado el más pesado, ya que a los elementos les habían pasado cosas muy extrañas en algunas ocasiones. Curiosamente, en esa ocasión cuando nos tocó la guardia perimetral, nos asignaron el turno de 12 a 3. Estaba muy emocionado por saber si ocurrían cosas raras como me habían contado. Durante nuestro turno, todo se desarrollaba de manera normal. Estaba con el cabo en turno tomando café, y de igual forma, por si algo se ofrecía, mis compañeros se desplegaron en distintas torres y puntos de guardia. Es importante mencionar que cuando algún elemento es enviado a una torre o punto de guardia, es indispensable que lleve consigo un radio para estar en completa comunicación con los demás. Para no afectar sus funciones durante estas actividades, se les retira el celular a todos los elementos. Todo marchaba con normalidad, pero de pronto, aproximadamente 1 hora después de haber empezado la guardia, comenzó a sonar el matraz, que es el radio principal donde se enlazan todas las frecuencias de los radios de todos los elementos en turno. Al prestar atención, escuchamos que era uno de los compañeros que estaba en una de las torres y solicitaba autorización para poder detonar su arma. Tanto mi cabo como yo comenzamos a reír, pensando que ese compañero estaba bromeando. Incluso comentamos que probablemente había consumido alguna sustancia prohibida. Pasaron los minutos y nuevamente el matraz comenzó a sonar, pero mi cabo y yo seguimos considerándolo como una broma del compañero. Sin embargo, poco después volvió a sonar el matraz, y esta vez la voz del compañero sonaba desesperada, pidiendo autorización para detonar su arma. Viendo la creciente preocupación en mi cabo, decidí tomar el matraz y comunicarme con mi compañero para averiguar qué estaba sucediendo. Mi compañero, con voz temblorosa, informó por el radio que, frente a su torre, en un árbol muy grande, había algo de color negro y, por las características, parecía ser una mujer. Añadió que, al verlo, esa extraña figura comenzó a reírse de él. Quedé completamente atónito al escucharlo, sin comprender lo que estaba pasando. Mi cabo tampoco supo qué decir. Sin embargo, en cuestión de segundos, escuchamos 3 detonaciones de arma de fuego. En esa brigada, me habían asignado como conductor de la camioneta, así que, sin dudarlo, tomé las llaves y junto con 2 elementos más, nos dirigimos rápidamente hacia la torre donde estaba mi compañero. Mientras estábamos cerca de su ubicación, escuchamos nuevamente 3 detonaciones de arma de fuego. Lo primero que pensé fue que mi compañero podría haber consumido alguna sustancia ilegal, lo que lo llevaba a alucinar, y que, al no poder soportarlo, había decidido quitarse la vida. Cuando llegamos a la torre, buscamos con desesperación a mi compañero, y, afortunadamente, lo encontramos con vida. Sin embargo, al verlo, quedamos impactados pues estaba en una esquina, muy pálido y visiblemente asustado. Del miedo que sentía, no podía articular palabra,
pero comenzó a señalar hacia aquel árbol del que nos había hablado por el radio, donde supuestamente estaba una mujer vestida de negro, riéndose de él. Al ver el árbol en cuestión, noté que se trataba de un gran eucalipto, pero ya no había nada. Luego, levantamos a mi compañero, quien temblaba de miedo. Lo más sorprendente y extraño para mí fue que tenía muchos rasguños por varias partes de su cuerpo. Entre todos lo ayudamos a subir a la camioneta y nos dirigimos rápidamente al pelotón de sanidad para que le realizaran una prueba de antidoping. No podíamos sacarnos de la cabeza la idea de que mi compañero había consumido alguna sustancia prohibida. Posteriormente, no tuve conocimiento de lo que sucedió con aquel compañero. Sin embargo, con el tiempo me fueron diciendo que lo que vio podría haber sido una bruja, y los rasguños que tenía en su cuerpo tal vez fueron causados porque esa bruja lo atacó, y él, al defenderse, accionó su arma. Hace algún tiempo, cuando tenía exactamente 15 años, me inscribieron en un curso de entrenamiento militar. Recuerdo que varios jóvenes de mi edad también se inscribieron. El curso tenía una duración de 4 semanas, y al principio estaba muy emocionado, ya que era algo con lo que siempre había soñado. Sin embargo, una noche, algo que me sucedió me hizo cambiar de opinión. El primer día nos llevaron a una zona montañosa de Amecameca, ubicada en el Estado de México. Una vez allí, nos dieron un breve recorrido por la zona para que empezáramos a familiarizarnos con el lugar. Ese día todo estuvo muy tranquilo y nada fuera de lo común ocurrió. El segundo día fue bastante similar, solo que esta vez exploramos un poco más el área para conocer las zonas que no habíamos visto el día anterior. Para el tercer día, recibimos nuestro primer entrenamiento físico, durante el cual realizamos varios tipos de ejercicios durante toda la mañana. Llegada la tarde, comimos y finalizamos el día con otras actividades relacionadas con el ejercicio. Terminamos alrededor de las 6 de la tarde. Esa noche sería nuestra primera acampada al aire libre, así que se organizaron varios grupos para dividirse las tareas que teníamos que hacer. Algunos comenzaron a montar las tiendas de campaña, otros fueron a recolectar leña para la fogata y algunos más ayudaron a preparar la comida para la cena. Durante la cena, se asignaron los turnos para la guardia nocturna. En cada grupo, se seleccionaron 2 personas y se rotaban cada cierto tiempo. En mi grupo, me tocó después de la medianoche. Después de cenar, aproveché un rato para irme a dormir y descansar hasta que llegara la hora de mi guardia, ya que ese día estaba muy cansado. Las horas pasaron hasta que llegó mi turno de hacer guardia. Rápidamente me levanté y me preparé para relevar a mis compañeros. Estaba con otro compañero, pero como no lo conocía, decidimos hacer la guardia por separado. Él estaba en otro punto mientras yo me quedaba recargado en un árbol, vigilando en todas direcciones. La noche se veía muy tranquila. Desde mi posición podía observar cómo toda la zona estaba llena de árboles y maleza. Así pasé un buen rato vigilando a mi alrededor. De pronto, sentí la necesidad de ir al baño, así que caminé un poco hacia los árboles para orinar sin ser visto. El lugar estaba completamente oscuro y apenas podía ver algo. Estaba a punto de avanzar un poco más cuando pisé un charco lleno de lodo, lo que provocó que resbalara y cayera. Todo el lugar estaba igual, así que terminé completamente sucio. Enojado por lo que me había pasado, intenté levantarme. Mientras lo hacía, levanté la mirada para agarrarme de una rama de un árbol. Al hacer eso, vi frente a mí algo que no puedo olvidar. A unos cuantos pasos de mí estaba una especie de animal o realmente no sé qué era, pero era algo muy alto y de color blanco. Estaba encorvado y parado en 4 patas. Era algo que jamás en mi vida había visto. En ese momento, sentí que mi cuerpo se congelaba del miedo. Llegué a pensar que, si me movía, aquel extraño ser me iba a atacar. Debido a la oscuridad del lugar y a lo alto de ese ser,
No logré ver su cara, pero se notaban unos ojos rojos muy brillantes. Aquella extraña criatura comenzó a caminar hacia mí de forma errática. Del susto, me levanté como pude y entre algunos tropezones salí corriendo del lugar. Nunca volteé, pero sentí que esa criatura me estaba siguiendo. No sé si fue por el miedo, pero sentí que el camino era interminable, y después de unos minutos, llegué gritando donde todos estaban acampando. Por mis gritos, todos se despertaron, y al verme tan asustado, comenzaron a preguntarme si me había pasado algo. Les conté detalladamente todo lo que me había ocurrido, pero lamentablemente no me creyeron. Empezaron a decirme que estaba inventando eso para asustar a los demás. Esa noche empecé a sentirme muy mal. Recuerdo que tenía mucho frío, me dolían las piernas, me costaba mucho caminar y sentía como si me faltara el aire. Dada mi condición, fue necesario relevarme de inmediato. Me metí en mi tienda de campaña a dormir, pero horas después otro compañero estaba gritando. Escuché que él también vio lo que yo vi. Fue entonces cuando los líderes de cada grupo comenzaron a buscar por toda la zona, pero no encontraron absolutamente nada. Afortunadamente, a la mañana siguiente amanecí muy bien. Sin embargo, ya no quería estar ahí. Solo deseaba regresar a casa, pero no tuve otra opción más que seguir adelante hasta que terminara ese curso. Los días siguieron pasando y nos movíamos constantemente, acampando en diferentes lugares. Cuando me tocaba mi guardia, siempre trataba de estar cerca de alguien, pues tenía mucho miedo de volver a ver a ese extraño ser. Afortunadamente, nunca volví a verlo durante el tiempo restante que estuve en ese curso, pero todas las noches sentía el ambiente pesado y también tenía la sensación de que alguien nos vigilaba desde las sombras. Cuando terminé aquel curso, se lo conté todo a mi familia, pero solo me creyeron aquellos que viven muy cerca de ese lugar. Al parecer, ellos también habían escuchado sobre ese extraño ser, aunque no me contaron nada al respecto. Nunca supe qué era realmente eso, y tampoco llegué a preguntarle a mi compañero que también lo vio. Solo el recordar a aquella criatura me llenó de escalofríos, y desde ese día perdí las ganas de involucrarme en entrenamientos militares. Mi abuelito paterno se llamaba Manuel Jiménez Velázquez. Él era de Oaxaca, fue militar, y nos contaba historias muy interesantes que vivió durante su servicio militar, y esta es una de ellas. Él y toda su tropa tuvieron que adentrarse en la sierra. Dice que pasaban meses sin tener comunicación con la civilización. Tenían que ingeniárselas para poder sobrevivir, ya que su único techo era el cielo y, por cama, la tierra. Dice que, estando bajo el manto del cielo y la oscura noche, vivieron y experimentaron muchos espantos, como él decía. Oían lamentos y chillidos desgarradores, veían pasar sombras de personas o lo que creían que podían ser personas. Veían sombras correr por las praderas o colinas y ver cómo salían volando. Eran soldados, todos dispuestos a dar la vida, muy valientes y decididos, pero en esas noches de infierno y de locura, era inevitable no sentir miedo y perder toda esa gallardía que tenían frente al enemigo. Pero tener que enfrentarse a algo que no sabían qué era y que los acechaba a cada paso y movimiento, era ya otra cosa. Dice que una noche le tocó hacer guardia junto con otro compañero, para que los demás pudieran conciliar el sueño. Estábamos frente a la fogata y, de pronto, el viento nos trajo un alarido desgarrador. Oíamos gritos y lamentos. Nos pusimos de pie y los demás se despertaron. Por largos segundos, escuchamos esos sonidos infernales. Decidimos ponernos en grupos y hacer una ronda por los alrededores. Dice mi abuelito que él, junto con otros 2 compañeros, montaron los caballos y salieron para ver si encontraban algo o a alguien. Después de unos minutos regresaron y no había ninguna novedad. Nadie vio ni encontró algo. A la mañana siguiente partieron para llegar al punto acordado.
donde se encontrarían con otra tropa. Avanzaron todo el día, y llegando la noche, se dispusieron a descansar un rato para que ellos y los caballos tomaran fuerzas. Al terminar el descanso, mi abuelito recibió la orden de adelantarse junto con otros compañeros. Empezamos a avanzar con el silencio de la noche. De repente, los gritos y lamentos muy cercanos hacia donde nosotros íbamos. Entramos a un claro de un bosque, y conforme seguimos avanzando, los lamentos más claros y desgarradores. Los caballos estaban muy inquietos y nerviosos y se negaban a seguir avanzando. Y de pronto, un gran árbol, el más grande que yo haya visto en mi vida, y de él pendían como una docena de cuerpos, mujeres, hombres y niños. Lo que yo vi junto a mis compañeros era escalofriante, pues los cuerpos, con las caras descompuestas, se movían y emitían esos espantosos lamentos. Los caballos relinchaban de miedo, y nosotros teníamos el alma fuera del cuerpo. Solo atinamos a dar la vuelta, pues esa escena era escalofriante. Ver esos cadáveres ahí colgados moviéndose. Regresamos hacia nuestra tropa para dar aviso y contar lo que habíamos visto y oído. Cuando nuestro comandante llegó al lugar, efectivamente, los cuerpos seguían ahí y parecían tener días de estar ahí, sin vida y con un rictus de dolor en la cara. Muchos tenían la cara sin ojos y sin piel, pues los animales habían hecho de ellos su alimento. Bajamos a cada uno de ellos y les dimos cristiana sepultura. Como no sabíamos sus identidades, solo atinamos a rezar y pedir por los colgados. Dice mi abuelito que ellos creen que los colgados los llevaron ahí para que los encontraran y así terminar con su horrible sufrimiento. Mi nombre es Juan y soy un cabo militar que lleva un par de años sirviendo a la nación. La siguiente historia me sucedió hace algún tiempo, justo en una zona donde nos mandaron a hacer guardia. Era el año 2022 y, a principios del mes de noviembre, nos enviaron a un poblado en la zona colindante entre el estado de Hidalgo y el estado de México. Por seguridad, omitiré el nombre de la zona. Esta área era conocida por los diversos problemas que enfrentaban con personas que cometían una amplia gama de delitos. Llegando al lugar, comenzamos a patrullar la zona, que incluía áreas cercanas al municipio de Zumpango. Las áreas estaban algo pobladas, pero aún tenían zonas desoladas y llenas de maleza. Éramos 2 unidades en total las asignadas para patrullar esa área. Después de un buen rato, cayó la noche y todos los elementos nos coordinamos para comenzar nuestra guardia nocturna. Pasaba el tiempo y todo marchaba sin novedad, hasta que a altas horas de la noche recibimos una llamada por radio informándonos sobre un problema en una casa cercana a nuestra ubicación. Nos indicaron que fuéramos a inspeccionar dicha zona, así que ambas unidades emprendimos el camino hasta la ubicación que nos habían indicado. Al llegar, nos llevamos una gran sorpresa, ya que la casa en cuestión estaba completamente abandonada y rodeada de maleza. A pesar de esto, encendimos nuestras lámparas y comenzamos a inspeccionar con mucha precaución la zona, sin ingresar a la casa. Después de un rato, no encontramos absolutamente nada. Sin embargo, desde que llegamos, comenzó a llegar un olor muy pestilente, como a podrido, que se percibía por varios puntos de la zona. En total éramos 6 elementos, sin contar a los conductores, los que realizamos dicha inspección. Al terminar, nos acercamos nuevamente a las patrullas y uno de los conductores mencionó por el radio: «Aquí no hay nada, sargento». Después de escuchar aquel mensaje, el sargento respondió diciendo que inspeccionáramos muy bien adentro de la casa, ya que el reporte lo habían hecho elementos de la policía estatal que solicitaban refuerzos ante el altercado que estaba sucediendo en ese punto. Todo se empezaba a tornar muy raro, pues cuando llegamos no vimos a ningún elemento de la policía estatal. Sin embargo, siguiendo la orden, comenzamos a meternos en la casa uno por uno. Una vez adentro,
Pudimos observar cómo estaba llena de grafitis y olía mucho a orines. Más adentro, en otras paredes, había pintados símbolos satánicos, así como plumas negras tiradas en el suelo, pentagramas en el piso y otros símbolos desconocidos para nosotros. Subimos a la segunda planta y allí solo pudimos ver murciélagos. También había plumas negras, pero alrededor se podía ver sangre seca. En ese momento, uno de mis compañeros dijo: «Este es un lugar de rituales. Será mejor que bajemos a informar lo que vimos». Todos estuvimos de acuerdo, así que decidimos bajar. De repente, justo cuando estábamos por salir de la casa, en la planta de arriba se escuchó un grito desgarrador. Nos tomó por sorpresa, ya que creíamos haber inspeccionado toda la casa, pero comenzamos a pensar que tal vez habíamos pasado por alto una zona de la planta alta. Así que, sin dudarlo, cargamos nuestras armas y subimos rápidamente. Lo extraño fue que mientras estábamos arriba, esos gritos desgarradores se escuchaban tanto en la planta alta como en la planta baja de la casa. Me comuniqué por radio con mi patrulla para informar lo que estábamos escuchando, y la orden que recibí fue evacuar el área. Rápidamente empezamos a bajar, pero los gritos volvieron a sonar en la planta de arriba. Al iluminar la zona, vimos a una joven mujer cerca de una alcoba. Llevaba una chamarra café y el gorro de dicha chamarra cubría su rostro por completo. Al verla, dos de mis compañeros subieron rápidamente porque pensamos que podría ser alguien vivo. Los 4 elementos restantes nos quedamos esperando en la planta de abajo a nuestros 2 compañeros. Sin embargo, al llamarlos por su nombre, no recibimos respuesta alguna, lo que nos pareció muy sospechoso. Con mucho cuidado y algo de miedo, subimos en busca de nuestros compañeros. Al llegar al lugar donde habíamos visto a la mujer, nos dimos cuenta de que tanto ella como nuestros compañeros ya no estaban. Solo pudimos ver sus cascos tirados en el suelo. De manera desesperada, buscamos por todos lados, pero no encontramos rastro alguno de ellos. De repente, mientras estábamos buscando, comenzamos a escuchar afuera de la casa los gritos de nuestros compañeros. Eran gritos de miedo y dolor. Sin pensarlo 2 veces, corrimos lo más rápido que pudimos y, al salir, los gritos se escuchaban detrás de la casa, pero cada vez más y más lejos. Nos dirigimos a la parte trasera de la casa y empezamos a atravesar la espesa maleza. Nuestro objetivo era encontrar a nuestros compañeros, así que, aunque estábamos aterrados, seguimos adelante, guiándonos por los gritos que resonaban en la noche. De repente, los gritos cesaron y después de un largo trayecto a través de la maleza, finalmente los encontramos. Estaban tirados entre los arbustos. Cuando nos acercamos, los vimos completamente en shock, pálidos y sin poder articular palabra alguna. Lo más aterrador de todo fue descubrir que ambos tenían un ojo completamente fuera de su órbita. Los cargamos como pudimos y los llevamos de vuelta a las patrullas. Mientras nos alejábamos del lugar lo más rápido posible, miré hacia atrás junto con otro compañero y vimos cómo salía de la maleza una especie de perro enorme y negro. Mientras corría, lanzaba mordidas y nos estuvo siguiendo, pero finalmente desapareció de nuestra vista cuando salimos de esa zona. Días después, se organizó un intenso operativo en la zona para intentar descubrir qué había sucedido realmente. Esta vez, regresé con más elementos, y al llegar, pudimos observar a esa extraña mujer que había visto la primera vez. En esta ocasión, parecía estar apuñalándose el estómago. Varios elementos subimos en su búsqueda, pero nunca la encontramos. Al final, se decidió suspender todo tipo de recorrido por esa zona, ya que se indicó que lo que había allí no pertenecía a este mundo. Entre los elementos, comenzaron a circular teorías sobre lo que podría habitar esa casa. Algunos sugirieron que podría tratarse del demonio, mientras que otros especularon que podría ser el alma de una mujer utilizada en algún tipo de sacrificio para el maligno. Con el tiempo, se han reportado numerosas apariciones de esa mujer en la zona,
Pero desde aquel escalofriante suceso, muchos elementos, tanto policías como militares, simplemente evitan la zona y nunca se detienen para investigar o entrar a la casa. Como militar de infantería, mi trabajo era arriesgado, pesado y mal pagado. Pero ni modo, alguien lo tenía que hacer. Me refiero al mes de mayo del año 2004. Después de pasar 7 meses en la Sierra de Chiapas, por fin mi batallón bajaba a la Ciudad de México, y yo moría de ansias de visitar a mi familia, a mi madre bendita y a mis hermanas en Los Reyes La Paz, cerca de la colonia Tecamachalco, por el kilómetro 22 de la carretera México-Texcoco, ya antes bautizada como la Carretera de la Muerte. Así que me bajé allí y caminé para mi casa por la Apaxco. Muchos conocen esa zona frente al Metro La Paz, y para cortar camino, a eso de las 8 de la noche, pues me metí por ese viejo cementerio, que aún sigue de pie pero ya sin cupo. Cosa rara, yo nunca había visto un sepelio, entierro, a esas horas de la noche, y pues no quise molestar a la de por sí poca gente que asistió, así que crucé, por un lado. Pero, en mi asombro de lo que les cuento, sin querer pisé las viejas tumbas, y hasta una, por accidente, le rompí una cruz de madera muy podrida y despintada. Lo que hice fue salir de allí sin siquiera parar para acomodar esa cruz, y me dirigí a la casa que estaba al final del cementerio. Toqué la puerta humilde y mi hermana menor me abrió para invitarme a pasar. Saludé a todos y cenamos, platicamos, y a eso de las 11 de la noche, me dirigí a mi recámara a descansar, pues mi viaje de 12 horas me tenía agotado. Recuerdo que, de lo cansado que estaba, ni botas ni ropa me quité, pero ya no quería moverme. Por el contrario, deseaba seguir durmiendo. De pronto, sentí como mi cama se sacudía como si alguien enorme se encontrara abajo y no cupiera. Por esa acción se sentía abultada y hasta la base se movió. Pero de repente vino lo peor. Sentí un sonido parecido al ronronear de los gatos, y bajo mis cobijas se venía arrastrando hacia mí, y se montaba en mi estómago algo muy pesado y oscuro. Pero yo lo sentía frío como si estuviera helado. Me miraba fijamente, pero yo no le podía sostener la mirada. Se veía su escaso rostro tétrico y descarnado como alguien podrido. Era muy fuerte y me apretaba el pecho. Yo tenía mucho miedo porque estaba oscuro. Vi de reojo, en la poca luz que entraba por la ventana de mi recámara, esa mueca de terror en su cara, y empecé a rezar y a gritar sin obtener resultados. Pero, en lo que para mí eran horas, de repente otra vez esa cosa quitaba su peso de encima de mí, y emprendía la retirada. Se metía de nuevo abajo de mi cama, y retorciéndose, se incorporaba para seguir avanzando hacia mis pies y bajar poco a poco. De igual forma, se escondía bajo la humilde cama para perderse. No supe cuánto tiempo pasó exactamente, pero ya no dormí. Al día siguiente, emprendí mi regreso a la base militar muy desconcertado, y me comisionaron a Puebla. Allá en la sierra, cierta noche de ese mes de junio del año 2004, al estar dormido, volví a sentir cómo me sofocaban y solo veía y escuchaba a mis compañeros sin poder pedir auxilio. Recé, lloré e imploré a Dios que me quitara esa cosa macabra, y después de varias horas lo conseguí. A la mañana siguiente le conté con mucha pena a mi sargento de comisión, y este no se burló. Por el contrario, me dijo algo que nunca olvidaré. Él me aconsejó que cuando esa cosa regresara y se posara en mí de nuevo, antes de que alcanzara mi pecho, le preguntara 2 cosas. La primera, ¿qué es lo que quieres? Y la segunda, su nombre, que me dijera su nombre. La idea no me gustaba mucho. Una noche, mientras estaba dormido en el monte, cerro o bosque para muchos, sentí como esa cosa se arrastraba y tocaba mis pies con sus manos porosas, y poco a poco subía hacia mí. Trataba de preguntarle su nombre y qué quería, y no lograba concentrarme. Es más, no podía ni abrir los ojos. Le imploré a Dios que me ayudara a hacerlo y, de repente,
En lo más hondo de mi pensamiento salió esa pregunta. El espectro empezó a tocar mi cara y ya estaba a punto de ahorcarme. Le pregunté mentalmente qué quería de mí y esa cosa contestó fríamente: quiero tu ser, quiero estar contigo, para siempre. De repente, le hice la segunda pregunta: ¿cómo te llamas? Y esta entró en confusión, diciéndome a mí: no, tú dime tu nombre. Y yo le contesté como pude: yo pregunté primero y exijo tu nombre, quiero saberlo. No me lo quería decir, y se estremecía en sí. Se volvía a retorcer, y se notaba una mueca de terror en su descarnado rostro, y contestó: me llamo Daniel, y me apellido Hernández. Yo no supe qué decir. Ese era mi nombre y apellido. Pero el espectro entró en confusión y exclamó: esa noche que regresabas de tu trabajo, y perturbaste mi sueño eterno al pisar mi tumba y romper mi cruz. Esa noche tú venías diciendo tu nombre, y yo lo recordé. Yo no tengo nombre. Yo no tengo descanso eterno. Tú me lo perturbaste. Está bien. Me iré, y solo porque fuiste inteligente, y tuviste el valor de enfrentarme. Yo tomo el nombre de quien en un cementerio lo dice, y tú lo hiciste. Me marcho, pero recuerda, en un cementerio no perturbes el descanso eterno de un difunto, y nunca digas al aire tu nombre. En cuestión de minutos, ese peso volvía a ir bajando, y su frío cuerpo y peso iban disminuyendo. Ya no lo sentía. Poco a poco comencé a tener movilidad. Al mes siguiente, regresé a casa de día, y pasé de nuevo por ese cementerio y traté de recordar. Busqué la tumba. Esa tumba que pisé, allí le pedí perdón al difunto y reparé su cruz, que aún estaba semidestrozada. Le hice una oración y, santo remedio, ya nunca más volvió a molestarme. Aprendí dos cosas muy importantes. Una, nunca pisar y molestar sus tumbas. Y la segunda, nunca más decir mi nombre ni el de nadie más, porque éste se queda en el ambiente, y los muertos lo reclaman como el suyo.